Bueno, yo creo que podemos empezar, si os parece bien. Iremos admitiendo a la gente, por favor, Patricia, a medida Sí, estoy en ello. y así vamos a ser puntuales porque todos tenemos luego que seguir nuestra jornada laboral. Bueno, mi nombre, primeramente me quiero presentar, es Rebeca Calvet y soy, junto con Ana Bonet y Patricia Zanza, las socias fundadoras de Club Expats. Y os doy la bienvenida a esta charla sobre planificación sucesoria y fiscal para expatriados españoles en el extranjero. Como sabéis, desde Club Expats siempre intentamos organizar charlas y eventos. Ahora mismo estamos realizando todos por Zoom para cubrir los temas que más interesan y preocupan a los expatriados. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que muchas veces no queremos afrontar, pero nos ha sido muy demandado últimamente por las circunstancias que nos ha tocado vivir con esta pandemia mundial. De hecho, esta es la segunda charla que realizamos sobre el tema en menos de 6 meses. Aunque sea un tema a veces incómodo y duro por la complejidad y el peso emocional que conlleva, lo vamos a tratar con la mayor brevedad y delicadeza posible. Nuestra finalidad es que con una buena planificación sucesoria y fiscal os evitéis problemas futuros. Bueno, y sin más demora, paso a presentaros a los ponentes de esta charla. Por parte de JLCA y Asociados están José Luis Campillo, socio fundador, y Lorena Moreno, abogado asociado. Y por parte de JASO están Juan Enrique Altimis, socio abogado y director del Departamento de Derecho Fiscal, así como Ernesto Gutiérrez Tamargo, socio abogado especializado en Derecho Mercantil y Societario. Antes de empezar, quiero recordaros brevemente las pautas que vamos a seguir durante la charla. Procederemos a la grabación de la misma y podremos enviar el enlace de dicha grabación a quien lo solicite. Pondremos todos los micrófonos en silencio. Cualquier consulta que queráis realizar podéis hacerlo a través del chat. Y Patricia Zanza, que actuará de moderadora de la charla, dará paso a las preguntas en base al orden en el que se hayan recibido en el chat. De nuevo, os agradezco la confianza depositada en Club Expats y le paso la palabra a José Luis Campillo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Rebeca y Patricia, por la organización de este evento y por haber expresado con tanta delicadeza un tema como este y por la situación actual que estamos viviendo en el mundo entero. Y efectivamente, aunque es un tema nada cómodo, no por ello no deja de ser algo que tenemos que afrontar siempre en la vida. Bueno, para ir a la materia directamente, como ya explicamos en la otra conferencia, la sucesión en España básicamente se puede otorgar, se puede realizar a través de dos mecanismos, la sucesión testada y la sucesión ab intestato o sin testamento. La sucesión, digamos, testada es la que nosotros planificamos quiénes son nuestros herederos, es decir, elegimos quiénes van a ser nuestros herederos en el futuro. Y la ab intestato, es decir, sin testamento, es la propia ley la que designa quiénes son los herederos en este caso. No solo quiénes son los herederos, sino el orden en el que nos suceden. El artículo 9 del Código Civil español establece que siempre se aplicará la ley nacional del fallecido para regular la sucesión. No obstante, esto tiene matices que explicaremos con la entrada del reglamento 650-2012 de la Unión Europea, donde se especifica que puede ser el lugar de residencia del fallecido salvo elección en el testamento por parte del otorgante. Ustedes se preguntarán, todos los que están residiendo en Estados Unidos, ¿cómo me afecta a mí la sucesión en España o cómo me afecta la sucesión de los familiares, padres, hermanos, familiares de cualquier tipo que tenemos en España? A ver, nosotros entendemos que tener y otorgar un testamento en España a tiempo es fundamental, pues como todo en la vida. Cuando coges la iniciativa lo controlas, cuando no la coges la situación te controla a ti. En España hay diferentes posibilidades de ir a una notaría, a través de los abogados recopilar la información que sea oportuna, quienes quieren que sean sus herederos, si quiero otorgar un legado específico, si quiero favorecer a un tercero. La herencia se divide en 3 tercios, legítima, de libre disposición y mejora. Todo eso son fórmulas legales que se pueden establecer en un momento determinado a la hora de respetar su voluntad. Eso es lo más importante a la hora de otorgar testamento. Como ustedes saben, puede ser testamento abierto
o cerrado, el abierto, el que todos conocemos, es que algún día la notaría, oralmente se expresa la voluntad del testador, se especificaría ahora materia y el testamento cerrado es por escrito, tiene unas particularidades que ahora no debemos entrar en ellas porque bueno, tampoco es un testamento muy habitual. Nosotros como abogados tenemos bastante experiencia con clientes internacionales, tanto de Estados Unidos como fundamentalmente con clientes de Europa, británicos, escandinavos, francófonos, alemanes, de todo tipo, y siempre les aconsejamos lo mismo. Otorguen un testamento en su país en origen para cubrir los bienes de su país y otro testamento en España para cubrir los bienes que hay en España. Esto con independencia lo voy a explicar ahora sobre el reglamento de la Unión Europea. Simplemente es una llave, es como un lujo el tener dos testamentos, porque si tiene un británico tiene un testamento de España con dos propiedades y una cuenta bancaria, es muy fácil, igual que un español en 3 o 4 semanas, liberar todos los bienes hereditarios, liquidar los impuestos y liberar para sus herederos los bienes que tengan. Si no tuviera testamento en España, este ciudadano británico, habría que irnos a su testamento original en inglés, si lo tuviera, porque si no lo tiene, habría que hacer con un certificado de ley, con un affidavit, apostillarlo y legalizarlo en España para hacer una vintestato, los mismos pasos que en España, y los herederos de Inglaterra serían mi mujer, mis hijos, etcétera, y luego aplicarlo en España. Sin embargo, con un testamento español y un británico en España, ya directamente este ciudadano habría designado concretamente quiénes quieren que sean sus herederos. Esto aplica igualmente para todos los expatriados españoles con doble nacionalidad incluso, americana y española. Entonces quiero traer a colación, para terminar, lo que es el reglamento 150 del 2012 de la Unión Europea, que establece en su artículo 22 la posibilidad, dos posibilidades, realmente dispone que se aplicará el lugar de residencia del fallecido para ver qué ley regula la materia sucesoria. Salvo que vía testamento, el causante, en este caso el que fallece, expresara directamente en dicho testamento que quería que se le aplicara su ley nacional. Ejemplo, un señor francés que esté viviendo en Málaga y que quiere que se le aplique una... Perdón, un segundo. Vale. Que quiere que se le aplique la ley francesa, aunque viva en España, siempre se aplicará la ley francesa. Por lo tanto, no le aplicará la ley del reglamento de la Unión Europea. En cualquiera de los casos, esto lo explica bastante bien el proceso sucesorio que ahora Lorena va a explicar completamente. Gracias. Buenos días a todos. Como bien comenta José Luis, voy a explicar lo que es el procedimiento sucesorio. Esto es una vez ocurrido el hecho del fallecimiento del causante. Voy a proceder a compartir vamos a ver, los pasos. Se han dividido en 10 pasos la herencia para que puedan visualizar un poco y entender mejor el procedimiento. El primer documento, o el documento fundamental para iniciar el procedimiento sucesorio, es obtener el certificado de defunción. Si el fallecido falleció en España, el certificado de defunción le emite el registro civil del domicilio del fallecido. Esto sería el modelo de certificado de defunción. Si falleció en el extranjero, este sería un modelo de certificado de defunción, por ejemplo, Estados Unidos, debería ser este certificado apostillado y traducido por traductor jurado. ¿Vale? Con este certificado de defunción podremos solicitar el certificado de últimas voluntades, que lo que nos sirve para conocer si el fallecido había otorgado testamento o no en España. Si no otorgó testamento, constará que no otorgó testamento, y en caso de que haya otorgado testamento aparecerán todos los testamentos que haya otorgado en vida. El primero que aparece será el último que ha hecho, que será el válido. El último siempre, salvo mención expresa en el testamento, anula el anterior. También se pide el certificado de seguro de vida, este es el modelo, donde consta si el fallecido tenía contratado o no un seguro de vida en España. ¿Vale? En caso de que no haya testamento, pues como ha comentado José Luis, en caso de que no haya testamento, el proceso sucesorio se alarga un poquito más el procedimiento, debido a que hay que solicitar, o bien si el fallecido
fallece aquí en España y la ley aplicable es la española, tendremos que instar a un notario para que realice el acta de notoriedad en la que finalmente se emita la declaración de herederos y determine quién es el heredero, según la ley española, al no haber otorgado testamento. Si aún encima el fallecido no es español, sino que es extranjero, pues aún el procedimiento se dilata más, por cuanto el certificado de herederos lo tiene que emitir el país de origen, que debe estar debidamente apostillado y con traducción jurada. Cuando hay testamento, este, por ejemplo, sería un modelo de testamento español a doble columna, español-inglés. El procedimiento es mucho más rápido. Se solicita una copia autorizada del testamento ante el notario que se otorgó o bien ante el notario que tenga el archivo de ese notario, si es muy antiguo, y con esa copia autorizada ya se puede empezar a solicitar información sobre los bienes del fallecido. Se solicita nota simple al registro de la propiedad, donde constarán todas las propiedades que aparecen o bienes inmuebles que tengan aquí en España, que tenga el fallecido. Se solicita en los bancos, pues, si tenían acciones, tarjetas, cuentas de ahorro, cuentas de crédito, toda la información, y se emite el certificado de saldo, que sería un tipo a este, sería, por ejemplo, de la Caixa. Tenemos también, se solicita la información a la Dirección General de Tráfico para comprobar que existe algún bien, o sea, algún vehículo a nombre del fallecido, y al registro mercantil, pues si el fallecido pues, tuviese acciones, participaciones, pues administrado de alguna mercantil. En cuanto al poder notarial, una vez que ya tenemos toda la información de los bienes y el valor de los bienes, ya el siguiente paso sería firmar la escritura de adjudicación, de aceptación de adjudicación de herencia. Eso se puede hacer presencialmente los herederos o bien con un poder notarial, porque no pueden viajar a España o están muy ocupados, entonces pueden otorgar un poder notarial para que firmen en su nombre. El poder notarial hay varias opciones. Si el cliente inicialmente está aquí en España, puede otorgar un poder notarial ante un notario español, sería este el modelo. Se puede hacer en el Consulado de España o bien ante un notario privado en el país de origen, en este caso pues sería Estados Unidos. Se puede hacer a doble columna, español-inglés, porque el trámite de la traducción jurada nos lo ahorraríamos, pero sí que debería estar apostillado, ¿vale? Por ejemplo, este sería el modelo de un poder a doble columna. En cuanto al número de identificación de extranjero, a ver, si el heredero es español, tiene DNI, pasaporte, no haría falta este número de identificación de extranjero, ¿vale? Porque ya con su número de DNI se podría liquidar el impuesto. Cuando son extranjeros que pues, con su pasaporte se pueden identificar, pero para poder liquidar el impuesto se necesita este NIE, ¿vale? Este número de identificación. Esto se puede obtener en el consulado o bien también trámite personal aquí en España o mediante poder. Una vez que ya lo tenemos todo, se prepara la documentación y se acude a la notaría a firmar la escritura de aceptación de adjudicación de herencia. Esto sería un modelo de escritura de aceptación de herencia en el que los datos que constan son los datos de los sujetos herederos, los datos del fallecido, los bienes que componen la herencia, el valor de los mismos y la forma en la que se la adjudican. ¿Vale? Una vez que ya se ha procedido a hacer la aceptación y adjudicación de herencia, hay que liquidar el impuesto de sucesiones. Vale, el impuesto de sucesiones en España está cedido a las comunidades autónomas, entonces existe la normativa estatal o la normativa autonómica. ¿Qué ocurre? Hasta el 2014, solamente a los herederos residentes en España se le podía aplicar los beneficios y reducciones o beneficios fiscales que tenían las comunidades autónomas. Al resto de herederos se les aplicaba la normativa estatal, pues con unas reducciones, pero menos ventajosas. A partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 3 de septiembre, se empezó a aplicar a los no residentes en España, pero que fuesen residentes en la Unión Europea. Esta situación pues, seguía ocasionando una discriminación para los no residentes en España extracomunitarios. Entonces, en el 2018, una sentencia del Tribunal Supremo, la 242, se condenaba al Estado español a devolver los ingresos por el impuesto de sucesiones a un ciudadano canadiense por el tema de la devolución de la parte que había pagado en exceso por no haber podido aplicarse los beneficios de la comunidad autónoma donde se encontraban los bienes. Desde este momento, a día de hoy,
cualquier, sea extracomunitario o no, se puede beneficiar de esas reducciones o ventajas fiscales. E incluso solicitar la devolución de ingresos indebidos siempre y cuando no se haya producido la prescripción. En cuanto al plazo para liquidar el impuesto de sucesiones, es 6 meses desde el fallecimiento. Si bien se puede solicitar una prórroga, dentro de los 5 meses, que se concede una prórroga de 6 meses más. Igualmente, se debe tener en cuenta que la prescripción del impuesto de sucesiones es 4 años y 6 meses desde el fallecimiento, siempre que no haya habido ningún acto administrativo que suspenda esa prescripción. Eso es importante. Se dan casos, los más habituales, pues el típico caso de, pues falleció mi abuelo, no se hizo la adjudicación de herencia, han pasado 10 años y ahora ha fallecido mi abuelo y queremos arreglarlo todo. Vale, pues la parte del abuelo que falleció hace 10 años, en ese caso, siempre que no haya habido ningún acto que haya suspendido esa prescripción, pues se liquida el impuesto, se liquidaría a cero. ¿Vale? En cuanto al pago del impuesto, el pago del impuesto se puede solicitar un fraccionamiento, aplazamiento de deuda siempre que se acredite que no se puede hacer frente a ese pago o incluso solicitar una autorización a la agencia tributaria para disponer de los bienes de la herencia. Esto es, por ejemplo, el caso que se nos suele dar más en el despacho es cliente que su padre tenía dinero en una cuenta bancaria, claro, esa cuenta bancaria queda bloqueada por el tema del conocimiento del fallecimiento del causante. Entonces, lo que hace la agencia tributaria es solicita una autorización y la agencia tributaria autoriza que se disponga sobre esos bienes para pagar el impuesto de sucesiones. ¿Vale? Y una vez liquidado el impuesto de sucesiones, ya se procede, en su caso, pues, a inscribir los bienes inmuebles en el registro de la propiedad a nombre de los herederos, cambiar las cuentas bancarias, hacer todas las gestiones de poner los bienes a nombre de todos los herederos. Y esto sería el resumen un poco de lo que es los pasos del procedimiento sucesorio. A continuación vamos a ver un vídeo grabado al notario don Rafael Mestre, es el notario del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia, donde nos explica las ventajas de otorgar testamento en España. Sí, antes de entrar con el vídeo, quisiera resaltar e incidir en lo mismo a los expatriados españoles. Muchos piensan en lo que es su propia herencia hacia sus hijos, pero también tienen que pensar en la de sus padres hacia ellos. Entonces, aunque estamos en un momento complicado, sí que, no sé si la palabra sería animar, pero sí que hacerles conscientes de la importancia que tiene que haber con sus padres a la hora de otorgar un testamento, porque simplemente con que pudieran tener COVID o que sea un notario no podría acercarse a su casa a otorgar testamento. Por lo tanto, si no lo han hecho, sería bueno que hablaran con sus padres y sobre todo que conocieran qué disposiciones sus padres van a tener hacia ustedes y sus hermanos, otros herederos en su caso. Y siempre nuestra recomendación, si los padres en este caso tienen un patrimonio de varios bienes, intentar que esos bienes queden individualizados en cada uno de ustedes. Es decir, si tienen 3 casas, que no lo hagan un tercio, sino que cada uno con el mismo valor más o menos se queden con cada una de ellas. Porque luego surgen muchísimos problemas. En nuestra experiencia, el proceso sucesorio es como los divorcios. Hay tanta pasión por el medio que el raciocinio se va. Entonces, esto es un consejo que nosotros, en este caso, podríamos darle. Yo creo que don Rafael, que es el notario, va a explicar bastante bien toda esta casuística y tienen ustedes también otra visión, aparte desde el punto de vista de los abogados o fiscalistas especializados como Juan Enrique o abogado americano como Ernesto, de lo que un notario español haría en estos casos. No se escucha el audio. No se está escuchando el audio. Si queréis y os parece, mientras vamos poniendo el audio, había aquí una pregunta relacionada a lo que acabáis de hablar. No sé si queréis que os la hagamos ahora o esperemos al final de la charla. Después, ¿no? Creo que mejor, ¿no? Después. Vale. Sí. No se oye. No se escucha. Pues entonces yo pasaría a que podamos ir contestando a lo mejor la pregunta mientras vayan arreglando este problema técnico. Patricia. No se escucha nada el vídeo. Si queréis,
Lo que dice Rebeca, vamos, Que no se escucha el vídeo. no se escucha el vídeo. Qué raro. Entonces, si queréis, os hacemos una pregunta que tienen aquí. A ver, espérate, Silvana. ¿Se recomienda a un español residente en USA tener un testamento en España y otro en Estados Unidos? ¿Deben Sí. de ser lo mismo? Sí, sí. Yo, Juan Enrique, si quieres tú también, o yo, los dos siempre lo hacemos, no se escucha el vídeo. No se escucha el vídeo. Sí. ¿Recomendáis, por lo tanto, que sí, que tengan uno en Estados Unidos y otro en España, para agilizar todo el Sí, proceso? sí, para agilizar el simple hecho de agilizar el procedimiento es totalmente recomendable. Pero como dirían un buen gallego, depende. Vamos a ver, porque luego, es decir, ¿tiene bienes en los dos sitios, tiene bienes por valores similares o tiene bienes que...? Bueno, pues sí. Si no, no tiene sentido. Si solamente tienes bienes en Estados Unidos, ¿para qué quieres tener un testamento en España? Pero es que depende, cada situación hay que estudiarla en concreto. Otra pregunta mientras está el vídeo, a ver si funciona o no, es el contenido de ese testamento que se realice en España. ¿Debe de ser solo con los bienes que están en España o se debe de incluir todos los bienes, incluidos los que tengan en el extranjero? También puede incluir los del extranjero, pero es que, vuelvo a lo mismo, es que depende qué es lo que quiere hacer el testador en este caso. Poder se puede, porque al final lo que estaba explicando antes, se aplica la ley nacional o tú la eliges. ¿Qué ley quiero que se me aplique? Siendo ciudadano americano y español al mismo tiempo, ¿quiero que se me aplique la ley americana también para España o quiero simplemente que se me aplique la ley americana para el testamento americano y el español para el español? Eso Juan Enrique lo puede explicar muy bien, sobre todo desde el punto de vista fiscal, porque eso va siempre aparejada la parte jurídica con la fiscal. ¿Tú qué opinas, Juan Enrique? Intentamos el vídeo, a ver si se oye ya. Vamos a ver. Un segundo, ahora estamos reparando la incidencia. Muy bien, pues seguimos con las preguntas, Patricia. Sí, Sí, en lo que te referías, Lorena, para poder solicitar una rectificación de la autoliquidación, es decir, gente que no lo ha hecho, heredó de hace tiempo de su abuela o de sus padres o de alguien y ha ido pasando los plazos porque efectivamente en esa época no se podría recurrir. ¿Qué plazo tendría para pedir esa, y pagó el impuesto de sucesiones, qué plazo tendría para poder...? Sí, esa parte es que la va a comentar Juan Enrique. Lo que pasa, claro, les da las preguntas antes, pero iba a comentar toda esa parte Juan Enrique. Vale. Pero no voy a rehusar la pregunta en ningún caso y voy a aprovechar la oportunidad, ¿no? Aquí hay que diferenciar, digamos, dos posibles situaciones que se nos puedan dar, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar, Juan Enrique, vamos a lanzar el vídeo, perdona. Ah, vale. Entonces lo hacemos para el final, para Enrique. Sí. Los notarios que se hacen siempre de esperar. No se escucha, ¿eh? No se escucha, no. No, te dejamos, Juan Enrique, que vayas contestando a la pregunta y luego yo diría que pasamos directamente a tu presentación y luego intentamos otra vez al final poner el vídeo del abogado. Me parece bien. Vamos a ver, yo ahí, en relación con la pregunta que estáis haciendo, de la posibilidad al final de recuperación de un impuesto que podemos reputar como indebido, en todo caso, en atención a la normativa actual, hay que diferenciar dos situaciones, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner en ambas situaciones. Voy a poner en la situación en que el impuesto no esté hoy en día prescrito. Hay que tener en cuenta que la prescripción está establecida por norma en 4 años desde el momento en que se procedió a la liquidación del impuesto, ¿de acuerdo? O del momento en que se debió producir la liquidación en el caso de que no se hubiese liquidado, ¿no? Debidamente. En todo caso, 4 años desde que se haya liquidado el impuesto. Si estuviésemos dentro de ese plazo, ¿de acuerdo? Sería un impuesto que todavía se podría recuperar, ¿de acuerdo? El cauce sería a través, en este caso, de una impugnación de la propia liquidación, o lo que sería técnicamente una rectificación de autoliquidaciones, y proceder de forma, digamos, consecutiva
o derivada a la correspondiente solicitud de devolución de ingresos indebidos. En el supuesto de que prosperase dicha solicitud de devolución de ingresos indebidos, la Administración tributaria tendría que pagar el impuesto que debamos reputar como indebido junto con los correspondientes intereses de demora. Cosa diferente es, y existía la duda respecto de ¿qué pasa si hace más tiempo que esos 4 años? ¿Qué pasa si debemos considerar que está prescrito? En ese caso, desgraciadamente, no vamos a tener una oportunidad de conseguir una recuperación, porque el supuesto de nulidad que fue alegado por parte del Tribunal de Justicia en la Unión Europea, ¿de acuerdo?, cerró la puerta desde el punto de vista, o al menos dificulta sobremanera el atender a un cauce diferente, un cauce extraordinario como sería el de responsabilidad patrimonial del Estado. Por lo tanto, norma general, si estamos dentro del plazo de prescripción, posibilidad de recuperarlo, ¿de acuerdo?, a través del cauce correspondiente, técnicamente. Si por el contrario estamos fuera de ese ámbito de prescripción de los 4 años, desgraciadamente no vamos a tener oportunidad de esa recuperación. ¿Vale? No sé dónde están. Perfecto. Bueno, pues yo diría que continúas tú, Juan Enrique, con tu presentación y luego intentamos otra vez con perfecto, el... perfecto. Bueno, lo primero, agradeceros al Club Expat a la invitación para realizar esta presentación, ¿de acuerdo? Yo en este caso no pretendo tampoco aburriros, ¿de acuerdo? O aburrir a la gente en este caso, sino que voy a intentar atender a cuestiones que creo que pueden ser relevantes o interesantes desde el punto de vista de cómo enfocar a corto, medio y largo plazo, ¿de acuerdo?, lo que sería, digamos, un proceso de análisis, de optimización, un proceso de planificación en todo caso a nivel patrimonial y patrimonial sucesorio, ¿de acuerdo? En este caso, yo creo que a la hora de empezar, yo creo que merece la pena, de forma muy sucinta, vamos a decirlo, el repasar un aspecto que no debemos perder tampoco de orden, ¿no?, que es esta parte de planificación va muy asociada al concepto de residencia, ¿de acuerdo? Porque, claro, aquí nos encontramos, con carácter general en vuestro caso, nos vamos a encontrar en situación en el que tengamos una situación de un residente que tiene patrimonio en el otro territorio, en el otro estado, en este caso, donde los beneficiarios potenciales son residentes, ¿de acuerdo? O por el contrario, situaciones simplemente de mera tenencia de activos, ya sea en explotación generando rentas o por el contrario en activos, digamos, de gestión pasiva, vamos a llamarlo, pero que en todo caso con una diferencia entre la residencia donde yo estoy y donde están los bienes, ¿de acuerdo? Claro, ese concepto de no residente hay que recordar que, y en esta situación del COVID incluso, pueden haber pequeñas afectaciones. Entonces, yo creo que merece la pena recordar un poco qué es lo que se entiende por un no residente a efectos españoles. Y la forma de hacerlo es hacerlo al revés. Es decir, qué es lo que se considera la norma española cuando se produce una situación de residencia fiscal en España, ¿vale? En este caso, la normativa interna española lo que dispone son diferentes situaciones, diferentes enlaces o puntos de conexión que le permiten a la Administración tributaria atraer la residencia a territorio español, ¿de acuerdo? Que sería el criterio principal, que es el de estar más de 183 días dentro del año natural, ¿de acuerdo?, permaneciendo en territorio español. A esos efectos se computan las ausencias esporádicas. Luego, se producen otros supuestos de puntos de conexión, que es cuando se produce, digamos, la situación en la que tú tienes el centro de intereses económicos en territorio español. Es decir, puede ser que no estés más de 183 días a lo largo del año dentro del territorio español, pero que tu centro de intereses económicos esté en España, ¿de acuerdo? Porque o bien tu trabajo, o bien tengas una fuente importante de rentas derivadas de tu patrimonio en España. Cualquiera de esas circunstancias pueden conllevar que la Administración tributaria quiera atraer la residencia a territorio español. La cuestión es, ¿y cuando la norma española quiere atraer la residencia y la norma estadounidense quiere atraer la residencia a su lado, cosa que no es inhabitual en ningún caso, qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo delimitamos dónde tengo la residencia? Para eso está el convenio de doble imposición entre España y Estados Unidos, que establece los puntos de deslinde o los puntos, digamos, de resolución de conflicto. Y a esos efectos, el primer punto de deslinde, en este caso es allá, se considera residente a la persona allá donde tenga una residencia de carácter permanente. El problema está, hombre, sí, pero es que yo resido habitualmente y estoy de alquiler o de propiedad en Miami
pero el problema es que tengo también una vivienda que utilizo yo todo el verano en Alicante o en Santander, o me da igual, ¿no? Por lo tanto, tengo 2 viviendas de carácter permanente a mi disposición. En ese caso, el segundo punto de deslinde sería el centro de intereses vitales. Y por lo tanto, hombre, ya, pero es que yo tengo familia en un lado y en el otro. Ahí es el primer momento en que actúa el concepto de nacionalidad, como tercer punto de deslinde. Pero hasta que no lleguemos a una situación de conflicto, digamos, en el sentido de tener rentas en un sitio y tener, permanecer más de 183 días en otro sitio, tener 2 viviendas, una en cada estado, y además tener un centro de intereses vitales más o menos equilibrado entre ambos territorios, que sería una situación de un conflicto, digamos, continuo, vamos a llamarlo. Hasta ese momento la nacionalidad no actúa como punto de deslinde. Por lo tanto, el primer aspecto que debemos recordar es que nacionalidad y residencia fiscal no van de la mano en este caso, ¿vale? Dicho esto, voy a partir de la base de que estamos en una situación de residencia clara, vamos a llamarlo así, en el que tenemos una persona residente en Estados Unidos que tiene un patrimonio en territorio español, ¿no? Y ahí se nos plantea siempre, y a los asesores fiscales nos preguntan normalmente, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que estructurar? ¿Cómo lo tengo que planificar? Yo siempre respondo lo mismo. ¿Qué quieres hacer? Porque depende mucho de qué objetivos tienes a corto, medio, largo plazo, depende mucho de esa cuestión, el tomar decisiones en cuanto a la estructuración de patrimonio. Depende de eso y también de cómo está estructurado hasta ahora, claro, porque dices, hombre, yo es que está estructurado de una forma, pero me interesa a largo plazo que esté estructurado de otra. Sí, pero es que cambiar una estructura a otra estructura acarrea normalmente una serie de costes de transición o costes de adaptación, ¿no? Por lo tanto, tanto los objetivos a corto, medio o largo plazo como los potenciales costes de transición, como los potenciales cambios normativos, digamos, son los tres aspectos que nos van a influir de cara a llevar a cabo un proceso de planificación, ordenación patrimonial, tanto para situaciones de en vida como para situaciones del futuro relevo generacional, y tanto para situaciones en las que, en el caso de relevo generacional, nosotros estemos actuando como beneficiarios, en el caso de que el relevo generacional sea de nuestros padres, sea de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de quien sea, evidentemente, como para las situaciones en las que estemos planificando a largo plazo, porque así lo deseamos todos, evidentemente, y incluso hay mucha gente que no piensa, lo cual quiere decir, y así me parece muy bien, que son muy jóvenes, lo cual tiene que ser así, pero cuando pensemos a largo plazo en un relevo generacional a favor de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos o de nuestros hermanos, en cada caso lo que corresponde, o de una fundación, o de una ONG, o de cualquier situación que se nos pueda plantear, ¿vale? Por lo tanto, yo quería, lo primero, centrar el tema en que cualquier decisión de optimización, cualquier decisión de planificación siempre va a estar, digamos, influida por esto: objetivos, estructura actual y evolución normativa, ¿vale? Que son los 3 aspectos importantes. Dicho esto, yo, evidentemente, la planificación patrimonial depende de qué hay en el patrimonio, ¿no? Eso es una de las cosas que más nos influyen, ¿no? Y en eso, teniendo en cuenta que es una de las situaciones más habituales, ¿de acuerdo? Yo he querido partir de una situación típica, vamos a decirlo, ¿no? Es, yo resido en Estados Unidos y tengo 1 o más bienes inmuebles en territorio español, ¿no? Y entonces, en ese caso es, ¿y cómo tributa? Eso cómo tributa, te lo preguntan, ¿no? Y dices, bueno, pues depende, ¿cómo tributa el hoy o cómo tributará cuando se produzca un relevo generacional en la sucesión, ¿no? Pues empecemos por dónde tributa hoy, en el sentido de hoy soy titular de esos bienes inmuebles, ¿no? Y en ese caso, yo me voy a permitir el ver un poco, va a depender de cómo esté estructurado. Yo entiendo que estáis viendo la presentación, si me lo confirmáis. Sí, correcto, estamos viendo la Perfecto. presentación. Pues en ese caso, partamos de lo siguiente. Cuando yo soy titular de un bien inmueble en territorio español y soy no residente yo, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar el tipo de rentas que me puede estar produciendo, ¿de acuerdo? Es decir, supongamos que yo tengo un bien inmueble, un piso o un local de negocio o lo que sea, que yo lo tengo alquilado. Evidentemente eso me va a producir unas rentas derivadas del arrendamiento. Y esas rentas del arrendamiento, en tanto en cuanto yo soy no residente, van a tributar en España. ¿Por qué van a tributar en España? Porque el convenio de doble imposición así lo permite. El convenio de doble imposición entre España y Estados Unidos, como todos los convenios suscritos por España en todo caso, permiten que las rentas derivadas de bienes inmuebles
tributen allá donde estén los bienes inmuebles. Y por lo tanto, en este caso, tributarían el impuesto sobre la renta de no residentes. ¿Cómo tributarían? Pues en este caso, tributarían a tipo fijo. En este caso, el impuesto sobre renta de no residentes, a diferencia del impuesto sobre renta de las personas físicas, que es el impuesto de los residentes en España, tributan al tipo del 24%. Y a esos efectos, al tratarse en este caso de un residente fuera de la Unión Europea, ¿de acuerdo?, no se permite la deducción de gastos. Y por lo tanto, es una situación en la que el rendimiento bruto o el rendimiento sometido a tributación son muy parecidos, son conceptos muy parecidos por el hecho de que no se permite la deducción de gastos, ¿vale? ¿Y qué pasa si el inmueble no está alquilado? ¿Qué pasa en ese supuesto? Hombre, pues en ese supuesto, desgraciadamente, la norma también te dice que pagas impuestos, ¿de acuerdo? Porque en este caso, la norma española dispone un régimen de imputación de renta ficticia. Es decir, oye, algo parecido a, oye, no lo tienes alquilado, pero si lo tuvieses alquilado pagarías impuestos. Y como no lo tienes alquilado, paga impuestos igualmente, más o menos sobre un volumen parecido al que tú hubieses obtenido si lo hubieses tenido alquilado, ¿vale? Es un rendimiento presunto, un rendimiento de imputación en este caso. En este caso, se calcula una imputación que es del 2% del valor catastral o del 1,1% en el caso de que el valor catastral haya sido revisado en los últimos 10 años. Se somete a tributación igualmente al 24%. Por lo tanto, bienes inmuebles que yo tenga a título particular van a tributar con independencia de si genero o no genero rentas. Evidentemente, si tú calculas más o menos el 2% del valor catastral o el 1,1%, el importe sobre el que te hacen tributar no es tan alto. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero no hay que, digamos, dejar de tenerlo presente a los efectos de planificación. Y luego el segundo aspecto, también relacionado con la tributación de un inmueble que tienes a título particular, va enlazado con ¿y qué pasa si lo vendo? Pues si lo vendo pagaré impuestos en España. ¿Por qué? Porque el convenio de doble imposición permite o establece que en el caso de que se produzca una venta de un bien inmueble, el estado donde está situado el inmueble puede someter a tributación esa operación, ¿vale? ¿Y cómo tributará? En este caso, por diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión. El valor de transmisión menos el valor de adquisición en todo caso, ¿no? Precio de venta menos precio de compra corregido en gastos, aproximadamente. Y tributará el 19%. ¿Vale? Y entonces, claro, uno se plantea y dices, vale, o sea, si yo tengo un inmueble a título particular, voy a pagar impuestos, teniéndolo en alquiler, no teniéndolo en alquiler o vendiéndolo. Y dices, sí. Y entonces, ¿qué puedo hacer para evitar eso, ¿no? Mucha gente se plantea y dices, oye, pues montaría una sociedad, ¿no? Y monto una sociedad y pongo ahí los inmuebles. Hombre, no es tan sencillo. No es tan sencillo por el siguiente motivo, ¿vale? El siguiente motivo es que cuando tú tienes una sociedad en la que están los inmuebles, ¿de acuerdo? Claro, quien es titular de esos inmuebles es la sociedad. Y por lo tanto, si los bienes inmuebles están alquilados, quien va a pagar impuestos es la sociedad, ¿vale? Y por lo tanto, supongamos la situación en la que yo he metido en una sociedad limitada o anónima española los inmuebles de los que soy titular y esa sociedad española es quien alquila los bienes inmuebles. En ese caso, la sociedad tributará por impuestos sobre sociedades al 25%, que es lo que le corresponde. Y el dinero estará en la sociedad. ¿Y qué pasa si quiero distribuir ese dinero que ha obtenido la sociedad? Hombre, pues normalmente, si bien hay otras posibilidades, pero normalmente lo que tendrá que hacer la sociedad será distribuir dividendos. Y esos dividendos que reparta la sociedad y que yo obtenga, ¿qué va a pasar con eso? ¿Tributo o no tributo? La respuesta es sí, tributas. Yo me estoy refiriendo a tributación española. ¿Por qué? Porque el convenio de doble imposición suscrito entre España y Estados Unidos establece que en el caso de que se produzca un reparto de dividendos entre una sociedad española y un residente en Estados Unidos, se puede someter a tributación en origen, es decir, por parte de España, si bien con una limitación. La limitación con carácter general es del 15%. Es decir, si yo reparto 100.000 euros en dividendos, España podría, o en este caso, te retendrán 15.000 euros en tributación. Esa tributación, en la tributación en Estados Unidos, será con carácter general, deducida a través de los mecanismos concretos para evitar la doble imposición, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que en España se sometería a tributación con carácter general del 15%. Es cierto que cuando si se hiciese una estructura de doble nivel, lo que llamamos nosotros una estructura de doble nivel, es decir, los inmuebles son titularidad de una sociedad española,
las acciones de esa sociedad española son de una sociedad estadounidense y finalmente yo soy titular de la sociedad estadounidense, en ese caso el flujo de dividendos entre las sociedades española y estadounidense podrían ir limitados al 5% en lugar del 15%. ¿Eso tiene sentido? Sí, tiene sentido, pero reitero, obedeciendo siempre a unos objetivos de medio plazo por los que merezca la pena tener una estructura de este tipo, es decir, algo más complejo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el supuesto ya no solo de explotación, sino, oye, sí, pero como yo, suponiendo que o bien lo tenía estructurado así, o bien estructuro a través de sociedad porque me interese a nivel de objetivos de medio plazo, ¿qué pasa cuando yo vendo, al fin y al cabo, mi inversión inmobiliaria en España? ¿No? Claro, en este caso, si tú vendes los inmuebles por parte de la sociedad española, pagará impuestos esa sociedad y, de nuevo, si reparte los dividendos, pagarás otra vez impuestos. Entonces, una posibilidad pasaría por decir, pues lo que hago es que vendo la sociedad española, que es la que tiene los inmuebles. Y con eso así me evito esa doble tributación corporativa y personal, ¿no? En este caso también, y hay gente que cree que con eso se evita la tributación en España. La respuesta es que no es así. España, en su convenio de doble imposición que tiene suscrito con Estados Unidos, es de los pocos convenios en los que se estableció la denominada cláusula inmobiliaria. ¿Vale? La cláusula inmobiliaria, ¿qué quiere decir? La cláusula inmobiliaria viene a decirte que cuando tú eres titular de una sociedad cuyo activo está compuesto mayoritariamente por bienes inmuebles situados en un estado, en este caso España, esa sociedad, a algunos efectos, es tratada por parte del convenio como directamente el bien inmueble. De tal forma que si tú vendes las acciones de la sociedad española que tiene los bienes inmuebles debajo, por decirlo, a efectos de si debe o no tributar la operación en España, el convenio establece que sí, que tú someterás a tributación en España la venta de dichas participaciones, ¿vale? Y entonces dices, oye, pues entonces es lo mismo, que venda el inmueble o que venda las acciones es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Hay una serie de impuestos asociados a las ventas de inmuebles que son específicos, ¿de acuerdo? Y que se producen solo cuando tú lo que haces es vender el inmueble, no el vehículo societario que es titular de los inmuebles. Básicamente son la plusvalía municipal, ¿de acuerdo? Ahí el impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, que hace que el ayuntamiento de turno, cuando tú vendes un inmueble, pues se lleve un pellizco, ¿de acuerdo? ¿Ese pellizco de qué depende? Pues depende de sobremanera de cuántos años lleva siendo el bien inmueble propiedad tuya. Cuantos más años has sido titular de ese bien inmueble, ¿de acuerdo? Más alta será la plusvalía municipal que te vaya a cobrar el ayuntamiento en la venta. Por lo tanto, de cara a una optimización, a una planificación, a una estructuración patrimonial, ¿de acuerdo? Hay una serie de bienes, de impuestos, ¿de acuerdo?, que pueden ser mayores o menores en función de determinadas circunstancias, por las que resulta difícil poder llegar a una solución única a la pregunta de ¿debo montar una sociedad en la que meter los inmuebles? No hay una solución única, ¿de acuerdo? Y eso es una realidad, depende mucho de los objetivos, depende mucho de cuántos años hace que yo soy titular de esos inmuebles, también depende un poco de si son bienes que tengan asociado un riesgo negocial importante. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo importante que no solo, digamos, es de orden tributario, sino incluso de orden mercantil, que es, hombre, no es lo mismo estructurar un patrimonio inmobiliario en rentas pasivas, arrendamiento, que un patrimonio inmobiliario en explotación activa. Ejemplo, la promoción inmobiliaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy residente en Estados Unidos y quiero desarrollar una promoción mayor o menor, me da igual, el volumen en España, la recomendación general siempre va a pasar por estructurarlo a nivel corporativo. Monta una sociedad a esos efectos, un vehículo societario, porque el riesgo negocial, el riesgo asociado en materia de responsabilidades, me estoy refiriendo, ya sea por garantías de vicios constructivos, ya sea por fluctuación del mercado inmobiliario, ya sea por situaciones incluso de financiación, en el sentido de que haya un riesgo crediticio porque tengas que apalancar parcialmente la explotación. En todo caso, va a ser siempre adecuado el montar una estructura. En cambio, un patrimonio de carácter pasivo va a depender de cómo está estructurado ahora y de qué estoy pensando a medio y largo plazo. Si estoy pensando, por ejemplo, en una venta a corto plazo, pues
cambiar la estructura actualmente a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿eh? Y esa es una realidad. Si por el contrario estoy pensando en un negocio de acumulación, es decir, yo tengo ese patrimonio, lo voy a tener en arrendamiento, que vaya produciendo rentas, no voy a necesitar esas rentas porque no las voy a necesitar, ¿de acuerdo? Quiero que vaya generando, las voy a remansar y por lo tanto, a esos efectos, normalmente una estructuración a través de un vehículo societario sí puede ser una buena decisión, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, nos vamos a plantear, al margen de lo que sería el patrimonio inmobiliario, que es una de las circunstancias más habituales, también hay que decirlo, ¿qué pasa con otro tipo de activos? Y en ese caso debemos plantearnos qué pasa con situaciones de depósitos o, digamos, dinero que tienes en efectivo en bancos. Soy residente en Estados Unidos, pero por motivos X, ¿de acuerdo? Tengo una parte importante de mi patrimonio financiero en un banco español. ¿Qué pasa en esos casos? Hombre, hay que recordar que los rendimientos de cuentas bancarias no tributan en España. O sea, rendimientos de cuentas de no residentes en España no tributan, ¿de acuerdo? Y lo segundo, hay que tener también en cuenta que determinados productos financieros están especialmente bonificados, por ejemplo, las letras del Tesoro, ¿vale? Y por lo tanto, desde un punto de vista de una estructuración, por las rentas que vayan a generar el patrimonio inmobiliario o financiero que yo vaya a tener en España, no hay una decisión única, pero hay determinados elementos que sí que entran en juego, ¿no? Por decirlo. Otro de los aspectos que creemos que es importante, y sobre todo es importante por, digamos, la especialidad que tiene España a estos efectos. En el mundo hay pocos países, ya quedan pocos países, que tengan o que mantengan un impuesto sobre el patrimonio o sobre la riqueza, y esa es una realidad, ¿vale? La tendencia, al menos en los últimos 20 años, ha sido que cada vez hayan menos países que ganan la riqueza. Es cierto que en los últimos años se vuelve a escuchar el establecimiento o los intereses políticos para generar nuevos impuestos de esa tipología, como podría ser en el caso de Francia. En el caso español, sigue existiendo el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Y entonces, eso es un impuesto que desgraciadamente actúa tanto en el caso de que tengas un patrimonio que te está generando rentas como si no te las genera. Y por lo tanto puede ser que yo sea residente en Estados Unidos y tenga un bien inmueble en España, al cual yo lo único que hago es ir a veranear o a pasar un tiempo con mi familia, si es que tengo familia en España, y que me hagan pagar un impuesto sobre el patrimonio cuando no me está generando ningún beneficio a favor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese impuesto? Con ese impuesto ha pasado algo muy parecido a la situación que se estaba comentando respecto del tratamiento en el impuesto sobre sucesiones y donaciones de no residentes. Es decir, desde enero del 2015 se ha establecido una suerte de equilibrio, ¿de acuerdo?, en las situaciones entre los residentes en España y los no residentes. De tal forma que cuando tú tienes un patrimonio inmobiliario o un patrimonio de activos financieros depositados en bancos españoles, por ejemplo, y soy no residente, si yo fuese residente en determinadas comunidades, ejemplo, la Comunidad de Madrid, yo podría acudir a una bonificación, en este caso del 100%, que me permitiría no pagar el impuesto. Y entonces, ¿qué pasa si yo no soy residente en la Comunidad de Madrid, pero mi casa, donde voy a veranear, está en Madrid? Pues en ese caso, desde enero del 2015, se ha permitido que acudas, digamos, a la normativa autonómica, que normalmente es más beneficiosa que la normativa estatal, ¿de acuerdo?, a los efectos de evitar ese impuesto. Y por lo tanto, para aquellas situaciones en las que yo tenga bienes inmuebles en determinadas comunidades, y en este caso la Comunidad de Madrid en particular, el impuesto del patrimonio, al menos de momento, mientras no cambie el ordenamiento regulatorio actual, puede ser un impuesto que no nos preocupe sobremanera. A largo plazo ya veremos por cómo evolucione, digamos, también a nivel político la circunstancia, ¿no? Nos metemos en el ámbito de la planificación sucesoria. Por lo tanto, reitero, hablando de una planificación que normalmente uno desea que sea a muy largo plazo y por lo tanto no está de más. Lo digo porque eso tiene su influencia desde el punto de vista de, sí, hoy en día conozco las normas que hay, pero lo que no sé es qué normas voy a tener dentro de muchos años. Y eso tiene su implicación. ¿Qué implicación? Tienes una en positivo y una en negativo. En positivo sería la esperanza de decir, la normativa del futuro será mejor que la de ahora, me cobrarán menos impuestos. Desgraciadamente soy más que escéptico al respecto, al menos en España, ¿de acuerdo? La tendencia en el impuesto sobre sucesiones y donaciones
la tendencia a largo plazo no es precisamente a una reducción impositiva, sino a un aumento de la misma o a un equilibrio entre comunidades, también hay que decirlo. Hay que recordar que en España el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto cedido, cedido en cuanto tanto en la recaudación, evidentemente, como en este caso a la capacidad de normativa. Estamos en una situación de cogobernanza legislativa, vamos a llamarlo así, y de tal forma que las comunidades autónomas tienen competencias en materia de reducciones, bonificaciones, no de exenciones, no de la definición del hecho imponible, pero sí en cuanto a beneficiar específicamente o bien las donaciones, o bien las herencias, o bien ambas circunstancias, ¿no? Y en este caso hay que recordar que en España la Comunidad de Madrid, Canarias, antiguamente Navarra, antiguamente Cataluña, hoy en día bastante menos, antiguamente las Islas Baleares, hoy en día bastante menos, sin duda alguna con sus regímenes propios, las diputaciones forales de las históricas, digamos, del País Vasco. Todas, digamos, son diferentes regímenes que han estado, en los que ha estado previsto, digamos, la implantación de beneficios fiscales. En Andalucía hoy en día desde el último cambio de gobierno. Esa tendencia es a un cierto equilibrio, o al menos es lo que parece, pero hoy en día siguen existiendo comunidades autónomas que están bonificadas, que están beneficiadas, digamos, de un régimen tributario interesante. Y entonces dices, ya, ¿y eso ligado al término de un no residente? Pues lo que estábamos comentando, lo que estaba comentando antes, es básicamente que desde enero del 2015 se ha abierto la posibilidad a que un no residente, en este caso un residente en Estados Unidos, pueda aplicar los mismos beneficios fiscales que los que hubiese aplicado un residente en el caso de que ese residente hubiese podido aplicar el beneficio fiscal. Ejemplo, en el caso de que un residente en Estados Unidos que tenga a su padre residente en España y esa persona tenga un bien inmueble en la Comunidad de Madrid, en el caso de que falleciese esa persona y digamos, la persona residente en Estados Unidos fuese heredero, beneficiario, por lo tanto, de la propiedad sobre el bien inmueble, podría aplicar las bonificaciones, en este caso del 99%, prevista en la normativa de la Comunidad de Madrid, ¿vale? De igual forma, de cara a la planificación sucesoria de una persona residente en Estados Unidos cuyos herederos futuros, evidentemente, vayan a estar en territorio español, también, en ese caso, habrá que mirar, habrá que analizar la posibilidad de aplicar esa serie de beneficios fiscales, digamos, que puedan ser aplicados en el ámbito autonómico. Yo con eso, básicamente, es con lo que he querido, al menos, establecer un poco algunos trazos, ¿de acuerdo? No, llevar al detalle es muy complicado, digamos, de cara a una planificación fiscal y sucesoria, digamos, cuáles son algunos de los aspectos generales en el marco normativo español y en su relación, a través del convenio de doble imposición, con la normativa estadounidense. Sin duda alguna habrán especialidades, no me olvido, ni mucho menos, de determinados aspectos que son muy habituales en el campo, digamos, de estructuración patrimonial en el extranjero. Ejemplo, los trusts. No nos son ajenos ni mucho menos. No he querido ponerlo en la presentación, al menos formalmente, porque es una cuestión especial. Y cuando digo especial, especial por un sentido. Lo primero porque el ordenamiento interno español, y no estoy hablando solo en el campo tributario, sino estoy hablando en el campo civil, ¿de acuerdo? No prevé una situación propia como la de los trusts. Lo más parecido incluso en España es la de la situación de los patrimonios protegidos de personas con discapacidad. Eso es lo más parecido que hay en España a un trust, lo más parecido. Y aún así está, digamos, años luz en cuanto a su analogía, vamos a llamarlo así. De tal forma que la jurisprudencia española, el Tribunal Supremo lo que viene considerando es que los trusts son una especie de bicho raro. Es un bicho raro y que como es un bicho raro, digamos, adaptarlo a la situación normativa española no es sencillo. Y en el ámbito tributario, sea la forma más habitual, y vuelvo a decir habitual, porque hay especialidades, es considerar que el trust no existe. Es decir, que la relación entre, por ejemplo, una persona que haya querido estructurar su sucesión a través de un trust, hace que la relación sea directamente entre el causante y el beneficiario del trust. Entre, en este caso, el grantor, la persona que está constituyendo el trust,
y en este caso el beneficiario. Lo que hace la norma, o en este caso la interpretación por parte de la Dirección General de Tributos, es eliminar el trust. Ahora bien, reitero, eso es en general. Hay especialidades, dependerán bastante, entre otras cosas, de cuáles son las capacidades de disposición por parte del trustee, en este caso el fideicomisario. Y por lo tanto, de nuevo, llegar a una solución única en el caso de un trust no es tan sencillo, ¿eh? O sea, hay muchos trusts que están constituidos igual, pero no todos, ¿eh? Y las facultades de disposición del trustee, en este caso, nos van a afectar de sobremanera de cara a poder decir con solvencia, vamos a llamarlo, y con seguridad jurídica, cómo deben tributar en este caso las cosas. Y yo al menos hasta aquí a vuestra disposición para resolver cualquier duda al respecto, evidentemente. Gracias, Juan Enrique. Si os parece ahora, no sé si queréis intentar otra vez de nuevo ver el vídeo. No sé qué os parece, para ver si funciona o no, el del notario. Vamos a intentarlo. Pasamos a preguntas, si haya respuesta. Sí, José Luis, Lorena. Sí, vamos a intentar a ver. Vamos a intentarlo. ¿Pero lo veis al menos? Sí, verlo sí lo vemos, pero no se escucha. No funciona. No oigo. La otra vez se escuchó perfectamente, fíjate. Pues Patricia, pasamos a las preguntas, que ya hay varias, y vamos aclarando dudas. Perfecto, pues pasamos a las preguntas, si os parece. Muy bien. Bueno, pues antes de todo agradeceros a todos los ponentes, excelentes las presentaciones. Sí. Y voy a empezar un poco con Lorena, que han hecho preguntas que nos han enviado por email, entonces voy a empezar un poco con esas preguntas por orden de aparición. Muchas de ellas ya han sido contestadas, o sea, casi todas han sido ya contestadas, pero un poco ahora mismo, por ejemplo, una de ellas con respecto al tema de o sea, ya lo habéis contestado, que es conveniente hacer 2 testamentos, un testamento en Estados Unidos, un testamento en España. Queda la duda de si realmente es obligatorio poner todos los bienes o si, y esto yo creo que también iría un poco también para Juan Enrique, o si aconsejable sería el poner solo el que tienen en España y en Estados Unidos, sobre todo si tienen un trust o algo, poner los que vienen en Estados Unidos más España. Un poco cómo lo veis, cómo consideráis que debería de ser. ¿Es obligatorio tener que poner en España todos los bienes que tenga esa persona? Vale, lo que es una obligación, no. De hecho, nosotros en muchas ocasiones, salvo que se quieran hacer legados específicos de determinados bienes, aconsejamos que nombre lo que son los herederos, porque claro, puede ser que hoy tengan un bien y dentro de 2 años vendan, adquieran otro, entonces tienen que hacer otro testamento, entonces lo dejamos un poco, pues nombre herederos, a mis 3 hijos, partes iguales, y salvo que quieran hacer un legado específico de algún bien a un nieto o a otro hijo, o lo que quieran hacer, lo dejamos un poco así abierto, pero sí que recomendamos tanto que hagan uno en Estados Unidos, como sería el caso de esta conferencia, y otro aquí para España, porque aparte agiliza el procedimiento. Al mismo tiempo que se puede estar gestionando la herencia allí, podemos estar nosotros gestionando la herencia aquí en España. ¿Vale? Como hemos comentado, con la solicitud de la copia del testamento y todo, se agiliza el procedimiento. Quizá también, Ernesto, puedes añadir algo, tú que eres el gran conocedor, porque el vídeo, lamentablemente, el vídeo del notario, no, ya en la otra conferencia se lo pusimos y no hubo problema, no sé por qué. Todos hemos oído hablar del silencio administrativo, yo lo que no había oído hablar nunca es del silencio notarial. pero bueno, igual, Ernesto, puedes aportar algo, tú eres abogado y en Estados Unidos y estás en Madrid, ¿qué opinas? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Daros, lógicamente, también las gracias por vuestra disposición, al Club Expats también por esta oportunidad y, en definitiva, por poder estar todos juntos, ¿no? Efectivamente, hay 3 tipos o 3 tipologías de bienes que Estados Unidos deja fuera del impuesto de sucesiones. Ellos le llaman impuesto hereditario o US Estate Tax, que son
las cuentas bancarias, punto número 1, que son los bonos y letras del Tesoro Federal norteamericano, no los estatales, o sea, los bonos y la deuda pública soberana norteamericana a nivel federal está exenta del impuesto de sucesiones o hereditario, como le llaman ellos, y los seguros de vida. Son los 3 elementos que quedan excluidos del US State Tax. Excluyendo esos 3 criterios que están ajenos a carga tributaria, a diferencia de España, que todo sí entra en un paquete común. El derecho romano-francés es un derecho patrimonial absoluto en cuanto a volumen. El derecho anglosajón norteamericano, en este caso, distingue estos 3 bienes y los saca del paquete de impuestos sucesorios. Sin embargo, la carga tributaria norteamericana, que es el Ius-Soli, se aplica el derecho de suelo fundamentalmente en Estados Unidos, sí es tremendamente más alta que en España. Es decir, para los expatriados que normalmente viven en Estados Unidos, y permitirme que me refiera a la parte norteamericana y no a la parte de Grecia, Francia o Suecia, que sí hay un convenio con España muy concreto, hago un paréntesis, con Estados Unidos no existe ese convenio. Con Estados Unidos no existe un convenio en materia de ISD, impuestos de sucesiones y donaciones, bueno, no parte de donaciones, no, de impuestos estrictamente de state tax, y en este caso sí estaría sujeto de manera obligatoria a tributar en Estados Unidos. ¿Cuáles son los factores que tenemos que considerar como expatriados en Estados Unidos? Una persona que lógicamente es ciudadana española y tiene una residencia fiscal norteamericana y desafortunadamente fallece y ha adquirido durante su vida en Estados Unidos, durante el tiempo que ha trabajado o ha estado prestando servicios profesionales en Estados Unidos, ha adquirido X patrimonio, se va a ver sujeto en este caso concreto a que sus herederos tengan que tributar por adjudicarse ese patrimonio. Esa es la razón legal de la adjudicación tributaria, ¿no? De la adjudicación patrimonial con implicación tributaria. Y en este caso concreto, los bienes que sí quedan afectos son en este caso cualquier clase de acciones, en cualquier clase de compañía norteamericana, siempre que, y aquí hay una trampa jurídica, siempre que se hayan comprado en los Estados Unidos y por medio de un broker norteamericano. Esto es muy importante porque si usted compra acciones de compañías norteamericanas con domicilio fiscal en Estados Unidos, pero las compra con un broker británico, francés o de España, y esas acciones están depositadas en una cuenta Omnibus global, una Global Securities Account de un banco de inversiones canadiense, francés, inglés, alemán, lo que sea, usted no tributa por adjudicarse esas acciones porque se entiende, entre comillas, que ese Omnibus, esa cuenta Omnibus o esa cuenta global de acciones, o lo que es una Securities Account, no puede ser controlada por el Internal Revenue Service, que es la Hacienda norteamericana, en el sentido de la aplicación del impuesto 706-NA, que es el impuesto que afecta a las adjudicaciones patrimoniales sucesorias en Estados Unidos. En esto voy a ser más explícito un poquito más adelante, pero sí es una, vamos a llamar, trampa legal que tiene el que ha comprado acciones de empresas norteamericanas por medio de un broker español o de un broker, en este caso una agencia de valores y bolsa, nuestras clásicas AVB, que compra o a través del banco de inversiones Santander o lo que sea, compra acciones por ejemplo, de la American Steel Corporation o de cualquier otra compañía norteamericana. Si las ha comprado a través de un broker, repito, europeo o no residente fiscal norteamericano, el broker en sí, y ese dinero está en una cuenta Omnibus, una cuenta global, es imposible que el IRS sepa exactamente de dónde está, de dónde cuelga finalmente el titular final de esa aportación, porque lo hizo fuera de territorio norteamericano, aunque las acciones sean compradas de una empresa norteamericana. Tengas en cuenta que todos los bienes mobiliarios en stocks, en shares, en acciones o en cualquier participación societaria sí está sujeta al impuesto de sucesiones de Estados Unidos. Esto es muy importante. Voy a desglosarlos por orden. Tenemos el impuesto clásico, que son todos los bienes inmuebles. Todos los bienes inmuebles en Estados Unidos, lógicamente, tributan en Estados Unidos por cualquiera que se los adjudique.
Esto da igual que sea residente fiscal, sea ciudadano o sea un non-resident alien. Un non-resident alien, el NRA, es la típica persona que invirtió y compró, falleció y sus causavientes están fuera de territorio norteamericano, va a tributar como quiera que sea. Yo dije al principio un tema importante, el gravamen, el tipo impositivo o gravamen que tiene el impuesto de sucesiones en Estados Unidos es tremendamente alto, porque tiene una horquilla. En la época de Obama la horquilla era de un 18 a un 50% de carga tributaria, o sea, la mitad de todo tu patrimonio se va en liquidar prácticamente tu impuesto, y con la era Trump está ahora en un 10-40, la horquilla es un 10-40 y la horquilla de Obama era un 18-50. Y no siempre en cada estado se hereda igual. El impuesto, perdón, no en cada estado se tributa igual. Los estados más ricos y más grandes, como pueden ser, pongamos por ejemplo, Nueva York, California, Florida, Chicago, estos estados tienen una carga tributaria que llega casi al 40% del impuesto de sucesiones en Estados Unidos. Evidentemente, Utah, Salt Lake City, tiene un 10%. O sea, depende en qué estado, y se aplica el impuesto federal. Esto es muy importante. Si el impuesto federal es más alto que el impuesto estatal, en el State Tax US se aplica el impuesto federal. Esto es muy, muy importante que se tenga también en cuenta. En los bienes inmuebles, todos los bienes personales clásicos, joyas, coches, barcos, todo lo que el expatriado español, que es el caso, haya comprado en Estados Unidos, le hace que haya comprado casas, haya comprado coches, haya comprado algún barco, haya comprado joyas, haya comprado cualquier bien mueble, está sujeto a ese impuesto de sucesiones. Evidentemente, como ya explicaba tanto Altimis como vosotros, un criterio de planificación fiscal es derivar parte de ese patrimonio a cuentas bancarias, es decir, hacerlo líquido y meterlo en cuentas bancarias, porque dije al principio que las cuentas bancarias o lo que son los depósitos estrictamente de banco no están sujetos al impuesto de sucesiones del 706 NA norteamericano como tal, con lo cual es una trampa legal, por decirlo así, no deja de ser una planificación fiscal que facilita el ahorrar, en definitiva, costes tributarios a la hora de adjudicarse bienes patrimoniales de causavientes. Esto es muy, muy, muy importante. Hay otro aspecto significativo que son los derechos intangibles de propiedad, como pueden ser las marcas, patentes, propiedad intelectual, todo eso que se haya registrado en Estados Unidos también tributa en Estados Unidos. En definitiva, tener en cuenta dos aspectos. Estados Unidos tiene también, como hay en España, determinadas bonificaciones fiscales en el impuesto de sucesiones que tiene un tope máximo de $60.000 y un tope mínimo de $13.000. Cualquier persona que herede por debajo de los $60.000 está exento de pagar el impuesto de sucesiones en Estados Unidos, sean acciones, sea por coches, sea por barcos, sea por bienes inmuebles, por el motivo que sea, incluso por acciones de sociedades mercantiles americanas, aunque las hubiese comprado un broker de Estados Unidos. Yo puse el ejemplo anterior de que si el broker es del Banco Santander y las acciones superan, pongamos el caso que hemos comprado 1 millón de acciones, Dios me libre, $1 millón en acciones de Amazon, por ejemplo, evidentemente, si lo compré, que es una barbaridad, si los compré por un broker del Banco Santander, no se aplica en este caso a los herederos el impuesto de sucesiones, porque ese broker tiene, como dije anteriormente, una Global Securities Account, donde no puede precisar el IRS norteamericano quién es el titular final de esas acciones, porque son cientos de miles y miles y miles de inversores en bolsa que tiene, lógicamente, Amazon. Ese es un ejemplo puntual, pero que es importante. Sin embargo, si yo las compro a través de Bank of America, Citibank, JP Chase Manhattan Bank, Bank New York Mellon, Wells Fargo, me van necesariamente a aplicar un impuesto importantísimo en este sentido. Téngase también en consideración otros criterios de la planificación fiscal, que es el hecho, como dije anteriormente, de intentar en vida, también se hace en España y es muy lógico, en vida del expatriado, ir derivando parte de estos bienes a fondos de pensiones, seguros de vida,
líquidos bancarios, que es muy importante, o compra de bonos del Tesoro o federales, insisto, y no estatales, que son en definitiva elementos importantes para considerar cualquier ventaja fiscal tributaria en materia sucesoria en Estados Unidos. Quisiera señalar un aspecto importante con los los famosos $60,000 de exención tributaria. Téngase en cuenta un aspecto: el no residente que vaya a heredar de un expatriado que haya comprado cualquier cantidad de acciones, valores, bienes en definitiva, que tengan hasta $60,000, también están exentos de su condición tributaria. O sea, también están exentos de cuando se adjudiquen ese valor o esos bienes, no van a tener que tributar el 706. Como en España es igualmente obligatorio declarar el 706. O sea, es imprescindible que el causaviente que vaya a heredar declare efectivamente su interés en adjudicarse a través del 706 del IRS, y tiene un plazo de 9 meses. Los americanos le llaman el plazo del embarazo, dicho en inglés, the pregnant stage, para poder adjudicarse los bienes. Tienen ese plazo de 9 meses, y extraordinariamente, si se le ha olvidado, si no ha incluido correctamente los bienes, si no los ha valorado exactamente como exige la normativa norteamericana, que a diferencia de la española es tremendamente, vamos a decir una palabra cuidadosa, crédula. Es decir, el IRS norteamericano se cree en principio tenemos problemas con la audición. Ernesto, no se oye. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perdonar, que sin querer se puso en modo mute. No, decía que como igual que en España, es obligatorio declarar el 700, en este caso hablo de efectos de normativa norteamericana, obligatorio declarar el 706 en un plazo no mayor de 9 meses, y tiene una prórroga extraordinaria de 6, siempre y cuando esa prórroga se pida porque no se ha hecho la evaluación correcta de los bienes, porque haya quedado algún bien preterido o porque algún heredero no haya sido debidamente incluido en el caudal relicto de los bienes que se van a adjudicar, ¿no? Y en este caso concreto se prorroga otros 6 meses más, o sea, los llamados, como decía anteriormente, los 9 meses de embarazo fiscal sucesorio del US State Tax, y otros 6 en el caso de que ocurran alguna de las 3 contingencias que mencioné anteriormente. Decía igualmente que el principio de la buena fe procesal fiscal tributaria americana, de creerse lo que uno haya dicho. O sea, a diferencia de España, hay que tasar pormenorizadamente todos los bienes, incluso hay retasaciones que pueden ser sujetas a contradicción por los valores que tenga ya Hacienda previamente concebida sobre esos bienes. En Estados Unidos no pasa así. Los causavientes hacen una valoración, entre comillas, a mano alzada de lo que saben que tiene de valor esos bienes, y simplemente por esos bienes declarados, o sea, por el valor de esos bienes declarados, es que procede el criterio tributario mencionado anteriormente. En este caso concreto, oscilando siempre del 10 al 40, etapa Trump, y del 18 al 50, etapa Obama. Y también en consideración del estado en el que se adjudiquen esos bienes. Dije anteriormente que los estados más prósperos y ricos tienen mayor carga tributaria que aquellos estados que son más despoblados, ricos entre comillas, o menos ricos por renta per cápita. Le hace el caso, por ejemplo, en el medio de Utah no hay prácticamente, el impuesto creo que he revisado las últimas cifras, está en torno al 10%. Sin embargo, en el corazón de Manhattan, del 40% no te salva nadie. Entonces, ese gravamen es tremendamente importante que se tenga en cuenta a la hora de adjudicarse bienes en Estados Unidos. Perfecto. Esto es un poco la idea general. Sí. Mil gracias por la presentación súper clara. Tenemos un montón de preguntas que nos están llegando ahora mismo. Bueno, o sea, ha sido como una bomba de preguntas ahora. Así que como no tenemos mucho tiempo,
paso rápidamente, por favor, que intentemos ser lo más concisas posibles, y para todas las personas que están ahora, que realmente tienen estas preguntas, por favor, es importante que os pongáis en contacto directamente con José Luis, Lorena, Juan Enrique, pero sobre todo con José Luis y Lorena, porque ellos os lo pueden explicar perfectamente. Entonces, para desarrollar mucho mejor las preguntas. Ahora tenemos poco tiempo, así que bueno, las que tenemos ahora rápidamente, va una, por ejemplo, para Lorena también. Preguntan que cuál es exactamente, que creo que ya lo habías mencionado antes, ¿cuál es exactamente la ley, perdón, la sentencia que equipara a los residentes comunitarios con los residentes no comunitarios? Nos están pidiendo que... Sí, esa es la sentencia, la 242/2018, de 19 de febrero. Okay. Del Tribunal Supremo, español, sí. Perfecto, perfecto. Eso es para una de las preguntas. Otra de las preguntas que nos habían dicho es qué tipo de estructura, esto iría directamente a Juan Enrique, qué tipo de estructura sería válida ahora para una persona residente en Estados Unidos o con nacionalidad americana que esté interesada, por ejemplo, en comprar un inmueble en España. Si se podría, por ejemplo, constituir una sociedad aquí y con esa sociedad americana comprar el inmueble en España, si lo recomiendas o no. Vamos a ver, lo primero, por definir, ¿de acuerdo? Has dicho una persona residente en Estados Unidos o nacional en Estados Unidos. Fíjate que a efectos fiscales, ¿de acuerdo? Como os decía antes, salvo en circunstancias muy específicas, muy específicas del convenio de doble imposición, a los ojos de la normativa española, el que seas nacional no es relevante. Lo relevante es si eres residente fiscal efectivamente en Estados Unidos. Partiendo de ello, el hecho de que si yo voy a hacer una inversión inmobiliaria en España, partiendo la base de la residencia fiscal, es evidente, es clara y rotunda en Estados Unidos, suponiendo eso, el hecho de que sea más interesante ponerlo dentro de una sociedad o no, de lo que va a depender básicamente es qué es lo que quiero hacer con ese inmueble. Si ese inmueble yo lo voy a querer poner en alquiler, ¿de acuerdo? Y a largo plazo en el sentido, no, es que por lo que sea, yo ya tengo años y yo quiero ponerlo en alquiler porque me gusta el mercado inmobiliario actual y creo que puede ser una oportunidad de cara a futuro por una tendencia, digamos, inflacionaria, ¿no? Más o menos media, pero esto al final va a acabar siendo de mi hijo, de mi hija o de mi nieto, de no sé qué, y esas rentas no las voy a necesitar. En ese caso puede ser interesante una sociedad. ¿De acuerdo? Puede ser interesante una sociedad. Vamos a llamarlo así. ¿Por qué puede ser interesante una sociedad? Y sobre todo porque has planteado la posibilidad de que fuese una sociedad estadounidense. ¿Una sociedad estadounidense puede comprar el inmueble? La respuesta es sí. No hay ningún problema. En España no tenemos limitaciones en cuanto a la propiedad privada por parte de no residentes, evidentemente. Luego, lo segundo, el hecho de que una sociedad estadounidense alquile un inmueble en España, ¿quiere decir que va a tener que tributar a efectos corporativos en España? La respuesta es no tiene por qué. Va a depender de si se considera o no que hay un establecimiento permanente o no. Y si lo que estoy comprando es una vivienda, no va a haber un problema de IVA. Por lo tanto, desde un punto de vista de remansamiento de rentas, es decir, un negocio de acumulación, para no vender a muy largo plazo, incluso estoy pensando en planificación a largo plazo del patrimonio a efectos de herederos, puede ser una buena decisión. Perfecto, perfecto. ¿Y si ya tienen comprado, por ejemplo, una vivienda ahí? Sería... Muy diferente, porque muy ahí... diferente. Sí, muy diferente, porque si yo soy titular de ese inmueble desde hace tiempo y yo quisiese poner ese inmueble dentro de una sociedad a través del mecanismo de operación societaria que fuese una ampliación de capital, una aportación de fondos directa, me da igual, ¿de acuerdo? En cualquiera de esos supuestos, a los ojos de la normativa española va a ser una transmisión. Y esa transmisión en España pagaría el impuesto sobre la renta de no residentes y en la plusvalía municipal. Y por lo tanto, si es un inmueble que yo tengo hace muchos años y tiene asociada una plusvalía tácita, latente y relevante, porque valga mucho más ahora el inmueble de lo que valía cuando yo lo compré o por lo que yo pagué cuando yo lo compré o lo heredé, ¿de acuerdo? Los impuestos, la carga tributaria asociada a esa transición sería relevante. Y por lo tanto, no es normalmente no va a ser tan eficiente el estructurarlo así.
Enrique, perdona, pero no sé en este caso, porque claro, cada comunidad autónoma es diferente, pero aquí en Valencia, creo que en Madrid también, pero en Madrid no estoy muy seguro, porque es que son tantas normativas fiscales. Haciendo una sociedad patrimonial de un bien inmueble está exento de impuestos. ¿Perdona? Está exento de impuestos. O tú lo aportas. Sí, no. Si no me preocupa, efectivamente, o sea, lo que sería la aportación en cuanto a tributación indirecta, ¿de acuerdo? Sí. El impuesto sobre transmisiones en cuanto a operaciones societarias estaría exento. Exacto. Y eso es así. Tienes una casa en Marbella, por ejemplo, de 600.000 y lo quieres aportar, estamos hablando de esa Andalucía es un 6%, ¿no? De transmisiones, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, aquí sería un 10, entonces son 60.000 euros. Quiero decir que es que hay que ver cada caso concreto. Cada caso, sí. Sí, por eso es importante que las personas que tengan este tipo de preguntas se pongan en contacto con vosotros, que sois los que realmente lo podéis solucionar de una manera más profunda. Otra pregunta que nos ha llegado aquí al chat es ventajas fiscales, si las hay, de donaciones de bienes en vida versus recibirla a través de una herencia. ¿Qué decís para los no residentes? Claro. ¿Es con el pleno dominio o es nuda propiedad para el donatario? No, o sea, yo me imagino que la pregunta se refiere directamente, y si no, pues pasamos luego a Beatriz para que nos lo diga, que es la persona que ha hecho la pregunta, si qué conviene más, si hacer una donación en vida o si realizar un testamento. Antes, cuando yo he intentado utilizar, es que Juan Enrique lo ha explicado muy bien, yo lo he explicado técnicamente muy bien, yo lo he intentado hacer más con una, gráficamente, como utilizando lo que llama un gallego, ¿no? Depende. Es que realmente depende de lo que quieras hacer en cada momento. Es decir, hay muchas donaciones que los padres quieren hacer donaciones en vida a los hijos, se reservan el usufructo y donan la nuda propiedad. Es decir, que digamos, el titular del inmueble son los hijos, pero los derechos de uso y disfrute de esa vivienda sigue siendo de los padres. Vivir, las rentas de alquiler, etcétera. Entonces, que depende, no sé, Juan Enrique, lo que tú opinarás al respecto, pero vamos, yo lo tengo bastante claro. Yo fíjate, el tema del debate sobre donación-herencia es una de las grandes herramientas que utilizamos los fiscalistas para estructurar un relevo generacional. Y eso es una realidad. Y de hecho, muchas veces hacemos una cosa que es lo que los estadounidenses precisamente y los ingleses sobre todo les llaman tax splitting, que es voy a partir el patrimonio en dos tramos, una parte la voy a llevar vía donación y otra parte la voy a llevar vía herencia, porque normalmente los impuestos son de carácter progresivo. Entonces, consigo partir en dos, digamos, vasos, ¿de acuerdo? El tipo medio efectivo va a ser más razonable. Partiendo de eso, no hay caso único, evidentemente. Ahora bien, sí que hay que recordar una cosa, porque a mí no me gusta no responder a la pregunta, ¿no? Que es, si yo hago una donación, no solo hay que tener en cuenta el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Una donación es una transmisión y, por lo tanto, en el momento en que yo hago una donación, si lo que yo estoy donando es un activo cuya transmisión quedaría sujeta a tributación en España, ejemplo, dono un inmueble en pleno dominio, como estaba comentando José Luis, o en nuda propiedad, en este caso con menor relevancia, vamos a decirlo, pero voy a tener que pagar impuestos sobre la renta de no residentes, voy a tener que pagar plusvalía municipal. En cambio, si ese bien inmueble se lo transmitiese a la siguiente generación, si es que estoy pensando en ello, evidentemente, a través de una herencia, el impuesto que seguro que no se va a generar es el impuesto sobre la renta, que eso es lo que se conoce vulgarmente como la plusvalía del muerto, que desde hace aproximadamente unos 20 años que ya no paga impuestos en España. Entonces, si lo que estoy pensando es en transmitir un bien inmueble, va a depender de si tiene una plusvalía latente relevante y en este caso, de hace cuánto tiempo que lo tengo. Si hace mucho tiempo que lo tengo, una donación normalmente no va a ser la mejor decisión fiscalmente. Si en cambio es un bien inmueble que yo he adquirido hace poco tiempo, hacer una donación sí puede ser una buena noticia, una buena idea, ¿de acuerdo? Porque no tengo impuestos a la renta o será muy bajo, porque no hay plusvalía latente y como llevo pocos años siendo titular, la plusvalía municipal también va a ser pequeña. Y entonces ahí lo que habrá que mirar es si el impuesto de donaciones, en este caso, es eficiente respecto del impuesto sobre sucesiones. Y entonces, ejemplo, en Madrid sería lo mismo, daría igual porque la bonificación es del 99%, en ambos casos. En Cataluña
Una donación normalmente es mejor que una herencia, porque en Cataluña las donaciones pagan al 5, 7, 9% en función de un escalado de hasta 200.000, hasta 600.000 euros o más de 600.000, y en cambio las herencias van a una escala de gravamen que tributa hasta el 32%. Por eso, digamos, no hay caso único, pero lo que sí que normalmente podemos decir para responder es, si es un inmueble que yo tengo hace mucho tiempo, una donación normalmente va a conllevar bastantes impuestos. Perfecto. Otra pregunta que tengo aquí que ha venido al chat respecto al pago del 24% de los ingresos por alquiler de muebles y la imposibilidad de aplicar reducciones, bonificaciones por gastos de alquiler. He leído que se ha llevado ya al Tribunal Europeo y puede suponer una discriminación hacia los no residentes en España. ¿Sabéis algo sobre ello? ¿Pensáis que pueda ocurrir lo mismo que con sucesiones? Fíjate, yo en eso me voy a permitir responder. El canal que se ha seguido en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y que al final ha acabado en patrimonio, ha venido todo a través de un principio comunitario, que es la libertad de movimiento de capitales. No ha venido a través de, digamos, un principio de no discriminación. Ese salto, la aplicación del principio de no discriminación, ha sido digamos, la consecuencia. Primero, el comunitario considerado que estábamos ante un supuesto digamos, de limitación de libertad de movimiento de capitales, y a partir de ahí se ha producido la situación de no discriminación entre un extracomunitario y un comunitario. En cambio, el hecho de que la norma española disponga que todos los extracomunitarios, por lo tanto, con diferenciación a los comunitarios, ¿de acuerdo? Digamos, tengan un diferente trato, eso normalmente no va a ser tan sencillo que sea resuelto estimatoriamente. Al menos yo tengo más dudas, porque, digamos, lo que ha habido en sucesiones, reitero, ha sido un paso de igualar entre comunitarios para luego aplicarlo en extracomunitarios. En este caso, es que los comunitarios ya tienen el mismo trato. Y por lo tanto, ahí no hay posible pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que eso sí que nos podría ayudar, porque en cambio el convenio de doble imposición regula cuáles son las situaciones de no discriminación, y esta está excluida. Lo digo para que tengan cuenta. Ok. Otra pregunta. No me quedó claro lo que explicaron del impuesto del matrimonio en España para los residentes en Estados Unidos. Si tengo un patrimonio en la Comunidad de Madrid, ¿se me aplicaría entonces el impuesto del patrimonio de la Comunidad de Madrid o ninguno porque está bonificado? Efectivamente. Ninguno. Ninguno porque está bonificado al 100%. Hoy. No sabemos qué puede pasar, sí. Hoy en día está bonificado al 100%. Por lo tanto, si tú eres residente en Estados Unidos, pero tienes un patrimonio inmobiliario o de activos financieros depositados en una entidad financiera, al final, donde tengas la mayor parte de tus bienes, también es cierto. O sea, no por el hecho de que yo tenga un inmueble en Madrid voy a aplicar normativa madrileña. Lo importante es donde tenga la mayoría de mis activos españoles. Y por lo tanto, si yo tengo 3 inmuebles y todos están en la Comunidad de Madrid, yo voy a poder aplicar norma, digamos, del impuesto sobre el patrimonio madrileña, que quiere decir tributo por obligación real, es decir, solamente tendría que tributar normalmente por los bienes españoles, que en este caso están en Madrid, y aplico la bonificación madrileña, que es del 100%. Otra pregunta también, que ya más o menos la habíais contestado, pero que me parece interesante porque habla de un caso específico. Dice, para un residente en Estados Unidos, a la hora de pagar impuestos sobre la herencia en España, aplica la ley de la comunidad autónoma o de donde resida en este caso la persona. Pero si el fallecido era residente en Galicia y tenía bienes en Galicia y en Andalucía, ¿el que hereda debe de pagar según las tarifas de Galicia o la ley de Andalucía aplicaría para la propiedad que se encuentra en esa comunidad? ¿Y dónde es residente el heredero? El residente es en Estados Unidos. Vale, o sea, estamos suponiendo que un heredero en Estados Unidos recibe bienes situados en Galicia por un lado y en Andalucía por el otro. ¿De acuerdo? Y la persona fallecida era residente en... Galicia. El fallecido era residente en Galicia. Se aplicaría norma gallega. Porque el causante en este caso era residente, en Galicia.
sea, no tiene nada que ver que la persona que hereda sea no residente en España. Efectivamente, eso es precisamente lo que es de aplicación desde enero del 2015. Ok, perfecto. Y Patricia, yo creo que pasamos a la última pregunta ya, porque por hora... Sí, porque es que hay muchas preguntas. Yo diría que la última es, si eres residente en USA y has recibido una herencia en España, ¿debes declararlo en el 706? Ernesto, ¿quién contesta esta pregunta? Es que el 706 es estrictamente para aquellos bienes que se tienen que declarar porque están sujetos al control norteamericano, no porque estén fuera de la jurisdicción norteamericana. ¿Me explico? Es decir, el 706 solo se rellena, solo se completa cuando estás obligado porque te vas a adjudicar bienes que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Si fueran bienes en España, aquí no entra el 706 de los Estados Unidos para declararlo como tal y por tanto tributar. Okay. Ese es hay un aspecto importante que a lo mejor no se entendió bien. Que tengas más de 60.000, estés exento porque llegues hasta $60.000 y tengas un broker que te haya hecho la compra de las acciones de la empresa norteamericana y se trata de una herencia, no quiere decir que en este caso está claro que no vas a pagar en Estados Unidos, pero sí vas a pagar en España, cuidado, ¿eh? O sea, si eres un un ciudadano español y te estás adjudicando, en este caso, acciones de Amazon, como puse yo de ejemplo, y tiene una cantidad que no supera esos 60.000 y te las estás adjudicando, aunque no pagues al 706 en Estados Unidos, sí tienes que declarar que te has adjudicado $60.000 de una empresa norteamericana que has cobrado este valor bursátil. Ojo al dato, es decir, el hecho de no pagar en un sitio no significa que no pagues en el otro. Es decir, vas a tener que pagar en España por el hecho de que tu broker, Banco Santander, te compró el equivalente a $60.000 en acciones de Amazon. Y como no llega, estás en el ratio de exención fiscal norteamericana, no quiere decir que no lo declares en España. En el hecho de eximirte en la parte norteamericana no te exime de la parte española. Esto es un elemento significativo a dejar claro, ¿eh? Perfecto, pues yo creo que nos hemos pasado ya de tiempo y aquí hay muchísimas preguntas, así que no sé cómo veáis, Rebeca, si cortamos aquí. Yo creo que sí, ya he comentado en el chat que vamos a mandar todo a todos los números de contacto de los ponentes y también un link a la grabación, de forma que podráis volver a ver la presentación y poneros en contacto con preguntas más concretas. Y nada, por parte del Club Expats, muchas gracias por estar aquí y esperemos que hayamos aclarado todas vuestras dudas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por la presentación.